Hola amigos, hoy les voy a presentar una partida del genial ajedrecista ruso Alexander Aliokin, o Alekin, como le llamaban algunos, y en la misma vamos a ver una interesante celada que tienden las piezas blancas conducidas magistralmente por el cuarto campeón mundial Alexander Alekin. La partida comienza con E4, E5 y alfil C4. Esta es la apertura del alfil, que es una apertura bastante interesante, muy vista en partidas rápidas y sobre todo en partidas de principiantes, pero es una apertura que nos permite desde el inicio ya también hacer pensar al contrario, puesto que no salimos, como normalmente suele pasar, con el caballo a F3. Ante este movimiento las negras jugaron caballo F6, las blancas cerraron la salida, la vuelta de su alfil con D3, alfil C5, ripostando las negras, atacando el punto F2 de las blancas, el futuro enroque de las blancas. Las blancas responden con caballo C3, D6. Este movimiento permite ya la salida del alfil de casillas blancas de las negras. Y en este momento las blancas hacen un movimiento bastante interesante que es F4. F4 preparando ya la salida del caballo a F3, por ese motivo no lo habían desarrollado. Y a la vez están preparando un futuro enroque para tener la posibilidad de abrir la columna tomando en E5, o una vez que las negras tomen, retomar con el alfil y mantener la columna abierta para un posible ataque, dada la posición ya de su alfil en la casilla C4. Ante este avance, las negras desarrollaron su caballo a C6, las blancas jugaron caballo F3, las negras aprovecharon para clavar el caballo de F3, y ahora mismo, pues como podemos ver, a las negras se les hace necesario el enroque para colocar la torre en la columna F. Por lo tanto, hay que tratar de eliminar al alfil de casillas negras, que es el que impide el enroque. Por lo tanto, Alekin juega caballo A4. Está presionando al caballo, perdón, al alfil, y las negras, en vez de dar jaque con el alfil o retirarlo hacia atrás para que la captura no nos doble un peón central, se deciden las negras por capturar el peón de F4, a lo que Alekin rápidamente captura el alfil de casillas negras. Las negras recuperan la pieza, las blancas capturan en F4, y lógicamente la captura de las negras, si bien se mira, tiene un objetivo, la captura del peón de F4, que no es otro que seguramente trasladar el caballo de C6 hasta la casilla de 5 para atacar conjuntamente con el alfil, con su otro alfil, atacar al caballo de F3, a la vez que pondrían también problemas sobre la posición del alfil de C4. Bueno, pues en estos momentos las negras jugaron caballo H5, tocando el alfil de F4. El alfil tuvo que retroceder, atacando al peón de C5 y controlando la importante casilla central D4. Y en este momento ya las negras pues vieron la posibilidad de hacer un movimiento que iba a recordar el ataque que estábamos diciendo anteriormente, que era sobre el alfil y el caballo de F3. Aquí hubiese sido interesantísimo y muy necesario enrocar rápidamente, o haber preparado una jugada que preparara, dicho sea de paso, el enroque largo, pero las negras vieron la posibilidad del ataque doble sobre alfil y caballo y la utilizaron, y en este momento Alekin hizo una jugada bastante bonita que nos recuerda a la jugada típica del mate de legal, y capturó el caballo de E5, dejando la posibilidad de que le capturen su dama. Lógicamente las negras, de no capturar la dama, perderían el alfil,
o perderían ya el caballo que le acaban de tomar. Por lo tanto, capturaron en D1. Ante la captura de las negras, las blancas comen el peón de F7 con jaque. Ahora mismo el rey de jugar en la casilla F8 también recibiría un jaque con alfil por C5, que lógicamente tendrían las negras que entregar su dama. Por lo tanto, jugaron el rey hasta E7. Rey E7, igualmente el alfil tomó el peón de C5 con jaque. El rey tuvo que trasladarse hacia el centro forzosamente. Y las negras, perdón, las blancas continúan el ataque con enroque corto, con jaque, y obligan a las negras, lógicamente, a encerrarse aún más y a penetrar aún más en la posición de las blancas. Sabemos, bien es sabido que cada vez que el rey de un bando va hacia las piezas contrarias, cuando es extraído, casi siempre termina entrando en una red de jaque mate, como es el caso. Y en la partida real, las negras capturaron el caballo, rey por caballo, y recibieron jaque mate con torre F5. Fue lo que sucedió en la partida. Pero bueno, hubiesen aguantado un poquitín más si hubiesen jugado, por ejemplo, el rey hasta G5. Recibirían jaque con alfil E3. Taparían de caballo, que sería lo más lógico. Torre por F4. Y ahora, por ejemplo, una jugada que les quedaría a las negras, alguna de las jugadas, todas conducen al mate y a la pérdida de material. Vamos a suponer que las negras tratarían de salvar su alfil y jugaran alfil H5. Le darían jaque, por ejemplo, desde H4 con el peón. H4 jaque. La única jugada posible sería mover el rey hasta G6. Perdón, hasta H6. Y recibirían el mate. Un mate muy bonito desde la casilla F6 con la torre y desde la casilla E3 con el alfil. Como pueden ver, es una partida bastante interesante de la que se puede sacar alguna experiencia para las partidas propias, y espero que les haya gustado. Muchas gracias.